Hola amigos, bienvenidos a su canal de Electroprotecciones. El día de hoy continuaremos hablando sobre uno de los temas más importantes en la teoría de circuitos. Estos son los circuitos abiertos y los circuitos cerrados. Miraremos su funcionamiento y principales características. Comenzamos con el circuito abierto. Es un circuito eléctrico a través del cual no fluye la intensidad de la corriente eléctrica, debido a la interrupción del camino de circulación de la misma, tal como su nombre indica, es un montaje eléctrico que no está cerrado. Esto implica que la energía eléctrica no puede ser transportada debido a la ausencia de un medio de conducción. Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos una fuente y pues vemos que está interrumpido el camino hacia uno de los elementos de consumo o de recepción de energía. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como un circuito abierto, ya que no encontramos un camino cerrado por donde pueda haber un consumo por donde pueda haber un paso de energía. Características del circuito abierto. Para que circule la corriente eléctrica debe existir un camino cerrado a través del cual ésta pueda fluir. Esto implica básicamente tres condiciones. El primer elemento del sistema debe ser una fuente generadora de potencia, como acabamos de ver en el ejemplo en la imagen anterior. Al otro extremo del circuito debe existir uno o más elementos receptores de energía. Esto pueden ser ya resistencias, bombillas, bueno, algún elemento que consuma energía dentro del circuito. Y la tercera condición es que ambos, fuente y receptor, deben estar conectados físicamente mediante un conductor eléctrico. En el caso de los circuitos abiertos, esta premisa no se cumple. En consecuencia, los electrones no encuentran un camino continuo para circular y por lo tanto la corriente no fluye a través del circuito. Un circuito abierto se considera como tal siempre que exista un tramo discontinuo en su haber. Aquí tenemos una característica, es que la corriente no circula a través del circuito. Una premisa básica de los circuitos abiertos es que la corriente eléctrica no circula a lo largo del circuito. Esto se debe a la interrupción en el lazo de conducción, como lo podemos ver acá en el ejemplo. Hay una interrupción en el lazo de conducción, por lo que la corriente en este circuito es igual a cero. En síntesis, se tiene la certeza de que la corriente circulante a través del circuito será nula, por lo que se puede ver mediante esta expresión: corriente es igual a cero. También tenemos otra característica, es que la resistencia tiende a infinito. Como podemos ver acá en este ejemplo, la resistencia equivalente en este punto receptor es igual a infinito. Dada la naturaleza de la energía eléctrica, esta no fluye hacia un punto a menos que exista un elemento receptor que demande dicha energía. Y pues como podemos ver, no hay un elemento que permita pues que fluya la energía hacia este punto, por lo que se asume o se puede expresar que la resistencia aquí en este punto sería equivalente, pues tendería a infinito, ya que no hay ningún paso de energía. O sea, la resistencia como tal es lo que se impide ese paso de energía, por eso tiende a infinito. Acá existe un voltaje de circuito abierto. En la zona de apertura del circuito existe una diferencia de potencial eléctrico entre los terminales que no están conectados físicamente, es decir, un voltaje de circuito abierto. Aquí, como podemos ver, tenemos una diferencia de tensión entre estos dos terminales, lo que llamaremos, por lo que hay una existencia de voltaje como tal, que se conoce como voltaje de circuito abierto. Vamos a mirar, esto se ve que el circuito cuenta con una fuente de energía que está proporcionando un voltaje de salida al sistema, a pesar de que la corriente no circula a través del circuito. Acá podemos ver que tenemos la fuente que está entregando energía al circuito, pero pues ella queda interrumpida acá, ya que pues no hay continuidad pues para que pueda llegar acá al medio receptor. Al no circular la corriente, no se producen consumos de energía ni caídas de tensión en ninguno de los elementos receptores del circuito. Por ende, se entiende que el voltaje de circuito abierto es en esencia el voltaje de la fuente del circuito. Como podemos ver, tenemos tenemos acá la fuente, la tensión de la fuente sería el mismo valor de la tensión del circuito, ya que no tenemos caídas en ninguno de estos tramos anteriores, porque no hay elementos conectados. Vamos a hablar ahora de un circuito cerrado. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal. Eso lo haces en el botón en la parte de abajo, es totalmente gratis. Te invito también para que actives las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, los cuales estaremos subiendo próximamente con muchos temas variados. Y también haz tu comentario sobre qué temas quieres que hablemos en el canal. También te invito a que nos regales un like para que este tipo de videos pues tengan una mayor difusión. Continuamos. Inscríbete. Un circuito cerrado, ahorita vamos a hablar, es una configuración eléctrica que tiene una fuente de energía conectada a uno o más componentes receptores
unidos mediante un material conductor que permite la salida y un retorno de la corriente. La circulación de la corriente a través del circuito permite suplir la demanda de energía de los elementos interconectados. Digamos que eso es la principal función de un circuito cerrado, es que se pueda suplir la demanda que se tiene de energía de los elementos que están interconectados. Como podemos ver, acá tenemos la resistencia, tenemos el elemento conductor, el cual sí está cerrado, y tenemos una fuente de tensión, la cual acá se permite que haya un sentido de corriente como tal dentro del circuito. Características del circuito cerrado. En un circuito cerrado los electrones recorren desde el principio del circuito en el polo positivo a la fuente, o sea, salida de la corriente, hasta su desenlace en el polo negativo de la misma. Acá podemos ver un ejemplo donde tenemos una salida acá desde el positivo, recorre los elementos y volvemos al negativo de la fuente. Otra característica es que la presencia de receptores en el circuito cerrado implica caídas de tensión sobre cada componente y el cumplimiento de algún trabajo que ejerce uno o más de los receptores conectados. Acá podemos ver que la corriente se bifurca hacia este elemento y también hacia este otro elemento. Es una de las características de estos circuitos cerrados. Sin embargo, pueden darse el caso de que un circuito esté cerrado y no realice ningún trabajo en efectivo. Por ejemplo, la conexión de una malla cuya fuente de energía es una batería sin carga. Acá podemos ver en caso de que esta batería o esta fuente pues hacia el circuito esté cerrado, pero pues si no hay carga, realmente no se realizaría trabajo en alguna de estas resistencias o donde se esté teniendo una demanda de energía, porque pues simplemente no hay una fuente pese a que el circuito está cerrado. Digamos que es una excepción a la regla. En caso de que pues haya una fuente que esté dañada, si el circuito esté cerrado, pues no se realizaría trabajos en ninguno de los elementos donde se demande energía. Y en síntesis, un circuito está cerrado cuando la intensidad de la corriente eléctrica circula desde la fuente de energía primaria hasta el receptor objetivo del circuito. La corriente circula a través del circuito. Esta es la principal distinción de un circuito cerrado, ya que la conexión de todos sus componentes es precisamente lo que permite que la corriente eléctrica fluya a través de sí. Para que un circuito cumpla su función, los electrones deben encontrar un camino continuo por el cual circular libremente. Para ello el circuito debe estar cerrado. O sea, ya sabemos que una característica principal es que sí circula corriente en los circuitos cerrados. Y vamos a mirar también que los circuitos cerrados cuentan con una fuente generadora, con conductores, nodos y componentes receptores. Estos elementos permiten un ciclo convencional a través de un circuito cerrado. La corriente eléctrica parte del polo positivo de la fuente de poder, pues como te mencioné ahorita anteriormente, se parte del polo positivo y pues llega a su polo negativo. La corriente fluye a través de los conductores, pues siempre y cuando, como es un circuito cerrado, pues los conductores va a fluir corriente. La corriente atraviesa los componentes del circuito, hay un consumo de potencia, pues digamos que cada resistencia o cada punto está demandando energía, por lo que en un circuito cerrado cada componente pues estaría consumiendo una energía. La corriente se bifurca en cada nodo. Como te mostraba anteriormente, la proporción de la distribución de la corriente dependerá de la resistencia de cada ramal. Sabemos que en estos circuitos cerrados pues la corriente se distribuye por cada uno de los elementos, pero pues los valores ya de la corriente por cada uno de los ramales pues depende del valor de la resistencia. A mayor resistencia pues menor valor de corriente, porque pues la resistencia se opone al paso de la corriente. La corriente retoma la fuente de poder a través del polo negativo, como te lo expliqué anteriormente. Y es muy importante, digamos, como te mencioné desde el principio, que estábamos hablando del circuito cerrado, es que cada demanda de energía es suplida mediante el flujo de intensidad de corriente. Ese es su objetivo principal. Bueno amigos, espero que este video te haya gustado. No se te olvide suscribirte al canal, compartir con las personas que les pueda ser útil este tipo de contenidos. En la descripción del video te dejo para que nos sigas en redes sociales. También si quieres enviarnos un correo con alguna inquietud o alguna duda, también está un correo de contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.